personas fueron detenidas en las últimas horas por la PDI por el millonario fraude de más de 6.000 millones de pesos a Banco Estado. 3 quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva y otros 2 con arresto domiciliario total. Alejandro Silva nos entrega más detalles. Ale. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, de hecho, estas 2 personas que quedan con arresto domiciliario total fueron quienes colaboraron con la investigación a mediado de que esta avanzaba. Esta investigación tiene que ver con las transferencias ilegales, por supuesto, ¿cierto?, que se realizaron a terceros, lo cual llega a un monto superior a los 6.000 millones de pesos. En total, en concreto, serían 6.170 millones de pesos, los cuales desde cuentas del Banco Estado fueron transferidas a terceros. Pero la pregunta es, ¿cómo es que estas personas, 5 en total, logran transferir esta gran cantidad de dinero? No es menor, son más de 6.000 millones de pesos los que están involucrados y sindicados como robados por parte al menos de las autoridades, ocupando sus conocimientos tanto administrativos, contables y también financieros y por supuesto informáticos, es que lograron realizar estas transferencias, ocupando básicamente cuentas rezagadas que estaban activas pero en desuso, es decir, que podían ser transferibles, ¿cierto?, este dinero a estas cuentas. Una vez que estas cuentas estaban en desuso, existían, pero bajo el control de estos funcionarios del Banco Estado que están involucrados, es que realizaban otras transferencias a terceros, ocupando 2 cuentas de los 2 integrantes de esta banda. Fueron 2 los funcionarios activos, los cuales estaban realizando este modus operandi, ¿cierto? Y lo realizaron por 3 años, desde 2001 hasta mediados de este año. Estos 2 funcionarios contactan a 2 personas, un amigo de ellos y un ex funcionario también del Banco Estado, para poder realizar las transferencias finales hacia estas personas. Pero la pregunta es, ¿qué rol cumplen estas cuentas rezagadas o qué tan importantes son? Y es que básicamente fueron claves. Estas cuentas rezagadas, como les comentaba anteriormente, son cuentas que, si bien son activas, están funcionando, pero no están siendo usadas por sus reales dueños, ya que más de alguna vez quizás abrieron cuentas en este banco, simplemente dejaron de ocuparlo y es por eso que las cuentas quedaron activas, se crearon, estaban básicamente dentro de lo legal sistemáticamente hablando, pero ocupando sus conocimientos contables, ocupando sus conocimientos financieros y también informáticos, lograron alterar el software del Banco Estado con la finalidad de no ser detectados. Sin embargo, en julio de este año el banco hace una especie de modificación en este software, en este sistema informático, el cual era ocupado para registrar los balances, y es así como también se registraban las transferencias que se realizaban en distintas cuentas. Este cambio que se realizó en el área informática, en este software, acusó básicamente que había un desbalance superior a los 6.000 millones de pesos, algo que se hizo desde el año 2021 hasta mediados de este año. Es así como finalmente comienzan a dar con la investigación. Esta da inicio, ¿cierto? Y también se entrevista incluso a funcionarios actuales que ahora cumplen, de hecho, están en servicio básicamente en el Banco Estado. Estos funcionarios fueron entrevistados, como también se les revisó incluso los correos corporativos a las personas que estarían vinculadas y detenidas en este caso, y es por eso que también de esta manera se logra de alguna manera dar luces, ¿cierto?, y detalles de cómo habrían operado estos sujetos, y es así como también se logra detectar que habrían adquirido bienes importantes como por ejemplo vehículos de alta gama, 3 de ellos, incluso también vehículos comerciales para poder de alguna manera intentar lavar el dinero que habrían sacado estas personas mediante estas transferencias fraudulentas que habrían realizado. Pasemos a escuchar de hecho declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones, quienes de hecho estuvieron en esta investigación. Fueron ellos quienes básicamente inician esta investigación, toda vez de que Banco Estado habría realizado, ¿cierto?, una denuncia posterior al darse cuenta de que los balances estaban alterados y había prácticamente un desbalance de más de 6.000 millones de pesos. Pasemos a escuchar y seguiremos comentando más sobre este tema. Coludiéndose, lograron en un periodo de tiempo que abarcaba desde el año 2021 hasta el presente año, mediados del presente año, realizar transferencias electrónicas indebidas que suman un total de 6.170 millones de pesos y fracción, y que fueron concentradas principalmente en 2 personas que no tenían ninguna relación
de acreencia con el mismo banco y por lo tanto no correspondía que recibieran ningún peso de parte del Banco Estado. Y además se realizó la incautación de parte del patrimonio de los principales implicados de este delito, que es el funcionario bancario de mayor jerarquía, a quien se le incautaron 4 vehículos de alta gama y también a una de las personas que fue receptora de estos fondos defraudados, a quien se le incautó la cantidad de 2 vehículos comerciales. Esta semana, digamos, se solicitaron órdenes de detención en relación con 5 imputados. Los imputados fueron formalizados el día de hoy por delitos de fraude informático, además de delitos de lavado de activos en perjuicio del Banco del Estado, cuantificando este perjuicio en esta formalización en un monto superior a los 6.000 millones de pesos. Entendiendo que existían 2 de los imputados que han prestado durante el desarrollo de la investigación colaboración con la misma, el fiscal solicitó respecto de ellos la medida cautelar de arresto domiciliario total, la que fue concedida, y respecto de 3 imputados cuya participación se entendió también por el tribunal acreditada, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y esta medida cautelar fue, digamos, concedida por parte del juez de garantía. Claro, lo mencionaba la propia fiscal Chon, fueron 2 delitos los cuales se configuran en esta dinámica: lavado de activos y fraude informático. El fraude informático básicamente se configura toda vez de que estas personas alteran este software, ¿cierto? Y el lavado de activos que comenzaba con dineros de cuentas propiamente tal existentes, pasaban a cuentas que eran ideológicamente falsas pero sistemáticamente reales y posterior a eso pasaban, ¿cierto?, a terceros. Es así como se configura básicamente el lavado de activos y por eso estas personas deberán, al menos ahora, tener la prisión preventiva y otras 2, ¿cierto?, con arresto domiciliario total, muchachos. Claro, llamativo ahí el mecanismo con el que se generó este millonario fraude. Muchas gracias por la información, Alejandro. Buenas tardes. Gracias, Dani. Bueno, vamos a otro tema. Una familia fue víctima de un violento turbazo en la comuna de Quilicura. Los delincuentes robaron cerca de 14 millones de pesos. Nicolás Krum nos va a entregar más antecedentes sobre esto. Nico. Hola, Nico. Hola Pati, hola Toti, ¿cómo están? Buenas tardes. Un robo que en primera instancia podríamos considerar sigiloso, puesto que los afectados se dan cuenta cuando los sujetos ya estaban prácticamente registrando el primer piso de esta casa que está ubicada en el sector de Valle Locampino, en la comuna de Quilicura, y donde por ahora se está investigando un ingreso por escalamiento, pero a través de un cerro colindante que está muy cerca de este sector ahí en la comuna de Quilicura. Los moradores de esta casa sienten primero al perro ladrar, lo que ya los alertó, y finalmente hay un ruido que los despierta en el primer piso de la casa y escuchan una herramienta, un taladro. Eso ya los alarmó y ahí de inmediato se dieron cuenta que habían sujetos al interior de esta casa, quienes de inmediato y de manera muy rápida empezaron a registrar distintos rincones, además de utilizar incluso un taladro para poder desmontar el televisor que estaba ubicado dentro del primer piso, lo que claramente hablaba de la preparación de estos sujetos, también considerando que habían ingresado a través de un cerro que está colindante y que para algunas personas de este sector sería por ahí donde eventualmente llegan estas personas. Esto finalmente y en cosa de minutos se concreta este robo que, como ustedes decían, avaluado en varios millones de pesos, donde principalmente se sustrajeron electrodomésticos, especies personales, teléfonos celulares, también este televisor que les comentábamos, y lo que llamaba la atención acá, de dónde sacaron este taladro, porque también las personas presumían que estaban utilizando parte de sus mismas herramientas o de algún utensilio de la casa para poder llevar a cabo el robo, y finalmente ellos mismos decían: nosotros no tenemos taladro, y que finalmente los sujetos hasta eso llevaron para poder concretar este robo, que en su escape incluso los sujetos se llevaron el auto de los dueños de casa, vehículo que tenía sistema por GPS. Vamos a escuchar qué señaló Carabineros respecto de este asalto al interior de esta casa ahí en la comuna de Quilicura. Despierto porque mi perro se levanta nervioso y escuchaba pasos, escuchaba vasos. Escribí por el grupo preguntando si era alguno que estaba abajo y realmente me dijeron no somos ninguno. Escuchar gente desde el cerro así como que ya pasó un lapso de 10 minutos, los muchachos escucharon un taladro y nos percatamos realmente que sí estaban robando. Yo desde la ventana vi que se estaban llevando la moto del vecino, que creo que no la lograron prender porque tiene maña. Y ahí fue donde Yua empezó a gritar por la ventana, salieron los vecinos, bajamos todos, bueno, nos percatamos, se llevaron el auto de mis amigos, se llevaron la llave del otro auto, se llevaron televisor, se llevaron zapatillas, los bolsitos con los cigarros, o sea, realmente lo que pudieron agarrar se lo llevaron. Bueno, en la madrugada del día de hoy, alrededor de las 3 de la mañana, los
Los propietarios de este domicilio se percatan y escuchan ruidos desde el primer piso, por lo menos ven siluetas de dos personas que sin ninguna intimidación y por el método del escalamiento logran sustraer desde el interior del inmueble un notebook y un televisor. Posteriormente, por circunstancias que se investigan, también sustraen desde la vía pública, desde la calle, que está estacionado el vehículo particular de los dueños de casa, y se dan a la fuga del mismo domicilio. Bueno, respecto a eso, se logra efectivamente lograr algún tipo de ubicación o las últimas señales que emitía este dispositivo, logrando personal de la 7ª Comisaría de Renca concurrir hasta esta dirección que da aportada este dispositivo sin lograr resultados de la ubicación del automóvil. Posteriormente emite otra señal que da cercano acá al domicilio, concurre personal municipal junto con carabineros, pero tampoco se pudo lograr la ubicación del automóvil. Esto último, bien digo, que menciona Carabineros es muy relevante porque finalmente gracias a este sistema de monitoreo pudieron encontrar finalmente el vehículo precisamente en la comuna de Renca y además se logra detener a dos sujetos, dos personas de 20 y 21 años, quienes por ahora están situados dentro del vehículo, por ende hay un delito de receptación, pero hay que también ahí ver si finalmente las víctimas reconocen a estos sujetos y ahí se puede empezar a cruzar esta información y obviamente tratar de vincular a estas personas que estaban en este vehículo robado desde esta casa con los mismos sujetos que ingresaron por escalamiento y que perpetraron este robo bastante prolijo, podríamos decir, por lo mismo que detallaban acá las autoridades. Ni siquiera hubo, como en otros casos, una intimidación por parte de los ladrones hacia las víctimas, lo que habla por un lado del resguardo que las propias víctimas tuvieron al percatarse de esto, quienes decidieron quedarse en el segundo piso de la casa y que finalmente también acá este sistema de GPS ayudó a arrojar el dato de dónde estaba este vehículo, así que quedamos pendientes, por supuesto, a los pormenores de esta investigación. Parece que tiene puntito. Sí, lamentablemente otra vez estamos hablando de un turbazo violento donde además hay medidas de seguridad y lamentablemente nada de eso sirve para evitar un delito de estas características. Gracias, Nicolás, por la información. Buenas tardes. Sí, lo lamentable, Pati, es que muchas veces